¿Qué es leer? Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el lector intenta satisfacer sus objetivos que guían su lectura. Leer es más que un proceso mecánico de decodificación, es un acto de razonamiento. Es la construcción de una interpretación del mensaje escrito a partir de una información que proporciona un texto y los conocimientos del lector. Existen varias formas de leer como lo pueden ser: pasar la vista sobre cualquier texto, interpretar el significado de una imagen como lo pueden ser las señales de tránsito, leer qué hora es en un reloj, leer las notas de un pentagrama, leer el diseño del plano de un ingeniero. Leer no es simplemente trasladar el material escrito a la lengua oral, eso sería una simple técnica de decodificación. Leer significa interactuar con un texto, comprenderlo y utilizarlo con fines específicos. Otras formas de leer también lo pueden ser: leer y descubrir por indicios los sentimientos de los demás, adivinar algo por medio de prácticas esotéricas. Muchas personas piensan que para leer basta con juntar letras y formar palabras, que lo más importante es leer de forma rápida, clara, aun que no se comprenda lo que se lee. La función principal de la escuela, dicen los profesores, es hacer que los niños lean claramente, y que la comprensión vendrá conforme vayan cursando los otros grados. Sin embargo, olvidan que es difícil para los niños cambiar la forma mecanizada de leer, y que quienes aprenden a leer de esta manera muy difícilmente logran comprender. ¿Por qué es importante saber leer bien? Puede ser que en ocasiones nos hagamos la pregunta por qué es importante saber leer bien, así que vamos a resolver esta duda. La lectura permite acceder al desarrollo y a la cultura. No saber leer cierra las puertas al conocimiento y no solo proporciona información, sino que también educa a una persona con hábito de lectura y posee autonomía cognitiva, es decir, está preparada para aprender por sí misma durante toda la vida. Ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje, mejora la expresión oral y escrita haciendo que se tenga un lenguaje más fluido. Aumenta el vocabulario y mejora la redacción y ortografía. También nos permite aprender cualquier materia desde física cuántica hasta matemática financiera. No hay especialidad profesional en la que no se requiera de una práctica que actualice constantemente los conocimientos para hacernos más competentes día a día. La lectura mejora las relaciones humanas enriqueciendo los contactos personales, pues facilita el desarrollo de las habilidades sociales. Al mejorar la comunicación y comprensión de otras mentalidades, al explorar el universo presentado por los diferentes autores, la lectura da facilidad para exponer el propio pensamiento y posibilita la capacidad de pensar. En el acto de leer se establecen conceptos, juicios y razonamientos, ya que aunque no seamos conscientes de ellos, estamos dialogando constantemente con el autor y con nuestra propia cosmovisión. La lectura es una excelente herramienta de trabajo intelectual ya que promueve el desarrollo de las habilidades cognitivas fundamentales: comparar, argumentar, definir, observar, caracterizar y demás. Aumenta nuestro bagaje cultural, proporciona información, conocimiento de diferentes aspectos de la cultura humana. Amplía los horizontes del individuo permitiéndole ponerse en contacto con lugares, personas, experiencias y costumbres lejanas a él en el tiempo o en el espacio. Estimula y satisface la curiosidad intelectual y científica. ¿Sabías que un libro puede cambiar tu vida, que estudiando y leyendo es posible alcanzar las metas que nos proponemos, que leyendo podemos conocer nuevas culturas, países lejanos, costumbres insospechadas? No saber leer te convierte en esclavo de la ignorancia y tu sufrimiento se acrecienta. Por eso desde niños debemos amar la lectura, ver en ella el primer paso hacia el desarrollo como persona. Reglas básicas para leer bien.
Existen muchas reglas para realizar un buen ejercicio de lectura, así que nombraré las más básicas y utilizadas por las personas. Para mejorar la lectura debemos tener una lectura activa. Se recomienda que subrayemos un libro. Es importante esforzarse por comprender lo que se lee. La enciclopedia, el diccionario, búsquedas en Internet deben ser recursos muy próximos al texto que estamos leyendo. Puede que nos dé pereza ir a consultarlos, pero es mejor vencerla y arriesgarse a aclarar mejor las ideas. Si no entiendes la primera frase del texto, entonces será más difícil que entiendas el resto. También es importante que si no entiende algo lo anote para luego consultarlo. Dicho lo anterior, podemos clasificar el lector en dos categorías, los lectores ineficientes y los lectores eficientes. Los lectores ineficientes se identifican porque leen toda a la misma velocidad sin tener en cuenta que debe adaptar la velocidad al nivel de dificultad. Realiza movimientos ineficientes de los ojos como son las regresiones innecesarias, que es devolverse y releer lo que ya había leído. Subvocalizan, es decir, que pronuncian las palabras según van leyéndolas, haciendo decaer la concentración y pensando en otras cosas mientras leen. Los movimientos arrítmicos, que es el salto de los ojos alrededor de la página sin fijar su lectura, especialmente cuando están cansados. Por otro lado tenemos a los lectores eficientes, quienes leen de 3 a 5 veces más deprisa que el lector medio. Tienen un movimiento de los ojos suave y rítmico, mientras van avanzando a lo largo del material con pocas regresiones. Sus ojos siempre están en el lugar previsto en vez de ir vagando por la página. Este gran lector tiene una amplia zona de enfoque sobre las palabras, reduciendo su nivel de subvocalización a un mínimo. Tiene un enfoque flexible y sistemático para muchos tipos diferentes de material, así como buena concentración y memoria. Algunas propuestas para leer mejor podrían ser que realicemos varias fijaciones pequeñas para avanzar en las palabras. Evitar releer lo anterior para que la lectura no se vuelva tan lenta. Procurar ampliar y enriquecer el vocabulario buscando las palabras que no conocemos para tener un mejor conocimiento del tema que se está leyendo. Responder una serie de preguntas conforme lees para adquirir mayor comprensión lectora. Si seguimos todas estas recomendaciones, entonces podremos ser lectores más eficientes adquiriendo mayores ventajas en el momento de leer. Algunas son ahorro de tiempo en la lectura, mayor capacidad de concentración, más amplitud de lectura y enriquecimiento del léxico. Técnicas de lectura. Imaginémonos la siguiente situación. Un joven en un salón de clases con un parcial de matemáticas en sus manos, que aunque es de números como su principio lo indica, tiene más de un párrafo en el cual profundizar. Muchos de sus compañeros han aprendido a leer y comprender la lectura, por ende han terminado más rápido. Al día siguiente, cuando su docente entrega las evaluaciones con las notas correspondientes, el joven se asombra al ver que la nota que ha sacado ha sido muy baja. La profesora no solo lo mira y le dice: Juan, simplemente no leíste bien. En muchas ocasiones hemos vivido situaciones similares a esta, y en la actualidad no es de extrañar, pues solo el 10% de los egresados de la educación superior son capaces de inferir y extraer conclusiones de un texto. Ahora preguntémonos, ¿estamos ubicados en este porcentaje? ¿O por el contrario, somos como la mayoría de personas, no podemos comprender la lectura? ¿No sería vital que aprendiéramos a leer? Existe infinidad de métodos para aprender a leer y comprender los textos. Numerosas investigaciones han comprobado que para ser un lector eficaz hay que valerse de estrategias. Entre ellas, plantean inferencias, formularse preguntas, revisar y comprobar su comprensión, y tomar las decisiones adecuadas ante errores y lagunas. Queremos que aprendan a usar los siguientes métodos de comprensión de lectura y que los incorporen en su diario vivir. Prelectura, leer en voz alta, proceso de inferencias, comprobar y refutar síntesis, después de leer formularse preguntas.
¿Por qué es vital saber estrategias? Para ser lectores competentes, enfrentar de manera inteligente textos de distinta índole y de variación estructural, para aprender a partir de los textos. Taller. Voy a compartir un ejercicio que te puede ayudar a leer mucho más rápido en tan solo unos cuantos minutos. Este ejercicio tratará específicamente con el tema de la subvocalización o de la pequeña voz interna que escuchamos mientras leemos. En realidad, todos contamos con la capacidad de leer mucho más rápido de lo que actualmente leemos. El cerebro humano tiene la habilidad de absorber y procesar información a velocidades increíblemente rápidas. Tan solo un ejemplo de esto es lo que sucede cuando observamos una fotografía en cuestión de segundos. Nuestros ojos capturan miles de datos como colores, imágenes, símbolos y muchos otros detalles, y mientras esto sucede, nuestro cerebro procesa toda esta información con una rapidez impresionante. Sin embargo, algo interesante sucede con la lectura. La gran mayoría de personas solo alcanza a leer 2 o 3 palabras por segundo, o en un minuto completo de 150 a 200 palabras por minuto. Entonces surge la pregunta, ¿por qué es tan lenta la lectura para muchas personas? Una de las principales razones es que sin entrenamiento adicional usualmente leemos a la misma velocidad a la que hablamos, y esto es aun cuando leemos en silencio. Lo que sucede es que cuando aprendimos a leer por primera vez desarrollamos el hábito de leer de la siguiente manera. Nuestros ojos ven la palabra escrita, luego nuestras cuerdas vocales hacen un pequeño movimiento. Después escuchamos una voz en nuestra mente decir la palabra aun cuando leemos en silencio. Y como último paso, finalmente, visualizamos una imagen de lo que hemos leído. El leer de esta manera es muy despacio y en realidad es una de las razones por las que a veces nos distraemos al leer. Ahora bien, nuestra lectura puede ser mucho más rápida si aprendemos a dejar de utilizar nuestras cuerdas vocales cuando leamos en silencio. Con el tiempo podemos desarrollar la habilidad de leer de la siguiente manera. Al ver las palabras con nuestros ojos, permitiremos que nuestro cerebro inmediatamente visualice lo que hemos leído. Ahora te voy a mostrar un ejercicio que puedes utilizar para comenzar a eliminar el hábito de la voz interna. Hay diferentes maneras de combatir este hábito, pero he descubierto que para comenzar el siguiente ejercicio es uno de los más fáciles y sencillos, y te permitirá notar los resultados rápidamente. Encuentra un pasaje de lectura que puedas utilizar para practicar cuando comiences a leer. Comenzarás a leer en silencio, pero ocuparás tus cuerdas vocales con algo completamente distinto a la lectura. Mientras lees, repetirás en voz alta los números del 1 al 4 constantemente. Los números del 1 al 4 son ideales para comenzar, ya que no tienes que pensar mucho en los números para poder repetirlos. Además, al hacerlos en voz alta estarás ocupando no solo tus cuerdas vocales, sino también tus oídos y los estarás removiendo del acto de la lectura. Vamos a ver un ejemplo de cómo practicarías el ejercicio. Mientras lees, tus ojos y tu mente se enfocarán en procesar las palabras escritas. Sin embargo, a la misma vez repetirás los números en voz alta. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Continuamente, un número por aproximadamente 2 palabras. La primera vez que practiques este ejercicio, practica por unos 2 minutos. Además, la primera vez que practiques el ejercicio tal vez se te haga un poco difícil concentrarte en la lectura, ya que estarás luchando con un hábito fuertemente arraigado. Sin embargo, estarás entrenando a tus ojos y a tu mente. Al procesar la lectura sin la participación de las cuerdas vocales y sin la necesidad de escuchar el sonido de cada palabra, se recomienda practicar este ejercicio como entrenamiento por separado de tu lectura normal y con tan solo practicar este ejercicio unas cuantas veces.
Notarás que cuando disfrutes de tus estudios o de tu lectura normal, estarás vocalizando menos y se te hará más fácil comenzar a visualizar en tu mente lo que lees.